Listo. Bueno, entonces acá tenemos la diapositiva de las fichas, donde iría el nombre del impacto, la fase del proyecto, el sujeto, la descripción, los lugares, los criterios, la calificación y los mecanismos de manejo posible. Entonces, habíamos hablado la vez pasada que estos mecanismos de manejo posible son muy importantes porque en algunos casos nos pueden dar pie para la fase de cierre o para la elaboración del plan de manejo ambiental. Entonces, es bien importante que ustedes logren establecer muy bien cuáles serían esas acciones o esas actividades que permitirían mitigar ese impacto. Lo otro es importante entonces en el sujeto afectado, cuál es el elemento. Entonces, fíjense que estas fichas pues las van a tener que hacer tanto para el componente biótico como el abiótico o también para el componente socioeconómico. Entonces, este trabajo es un trabajo largo y es un trabajo bastante dispendioso porque van a tener que generar las fichas para cada uno de esos componentes para cada uno de los elementos de cada uno de los componentes. Entonces, mi recomendación, como siempre, es que trabajen en carpetas donde tengan medio biótico, abiótico y socioeconómico, así como están ustedes almacenando la información para hacer su taller de SIC. Entonces, igual, pero de esa misma manera les recomiendo que lo hagan para poder generar las fichas. Bueno, la clase pasada entonces trabajaron en grupitos pequeñitos en esas fichas. Quiero preguntarles qué lograron avanzar, sobre todo si hay alguna inquietud al frente a cómo se elaboran las fichas, antes de comenzar entonces a hablar de plan de manejo ambiental. Profe, es que lo que pasa es que a mí todavía me queda en duda, digamos, o sea, en esa parte de que dice criterios asumidos para su evaluación, digamos, si yo utilizo el método de Leopold, eh, de todas maneras los criterios que tú dijiste de las anteriores diapositivas, o Sí. iría explicando cada, o sea, por qué puse esa magnitud, por qué puse esa No, importancia. no, es con los criterios que yo les mostré en las diapositivas de la vez pasada. Ah, ok, profe, sí, sí, ya, Sí, ya. lo de reversibilidad, reproducibilidad, esos criterios. Espérame, los busco nuevamente para que los revisemos. Acá están. Pues entonces, independientemente del método que yo utilice, siempre voy a utilizar esos criterios. Sí, la idea es que sí, porque por ejemplo, mira, en intensidad, entonces es el grado de incidencia. Fíjate que es bien importante porque estos te van guiando de cómo calificar para que ese factor subjetivo de la evaluación se comience a reducir. Porque es que si no, si tú pones a fijarte, a analizar en detalle la matriz de Leopold, es tremendamente subjetiva. Queda muy como a la luz de quien evalúa. En cambio, con estos criterios, pues tú ya estás de alguna manera como perfilando un poco más el rango de evaluación que le vas a dar. Y obviamente, pues si lo haces con una evaluación cual y cuantitativa, pues lo vas a hacer también con esos valores numéricos. Sí, profe. Sí, ya me queda más claro. Bueno, bueno, muy bien. Listo. Perdónenme un segundito que están timbrando. Perdónenme un momentito. Bueno, ya volví. Listo. Entonces, claro que esos son los criterios para la elaboración de las fichas, ¿cierto? Aquí están los otros. Ay, perdónenme, me voy a volver acá un momentico. Fíjense que aquí en este, en el anterior, a ver, vamos a volver. Acá, fíjense que hay uno donde, aquí, el del área de influencia, fíjense. Entonces, esto es algo que nosotros hemos estado hablando durante varias clases y en varios momentos, y es específico
cuál es el lugar directo donde se está generando la influencia M proyecto. Entonces, por ejemplo, en el porcentaje de área, ustedes pueden comenzar en ese polígono que ustedes van a hacer con las capas para poder determinar exactamente ese porcentaje, porque ustedes van a trabajar sobre el área de influencia directa. Recuerden que hay tres tipos de área: la indirecta y la más grande. Pero aquí calificamos sobre el área de influencia directa. ¿Listo? Entonces, esa era una aclaración que quería hacerles. Bueno, entonces con respecto a estos criterios, a estos y a los siguientes, y a estos, ¿hay alguna duda? Bueno, miren, por ejemplo, este de periodicidad. Recuerden que nosotros establecimos un rango de años un periodo de 5 años para ese rango, ¿cierto? Entonces, esa periodicidad ustedes la van a calificar para ese rango de 5 años. Entonces, también es importante que tengan en cuenta esa escala. Bueno, ¿alguna duda de esto, chicos? De pronto alguien quiere compartirnos el ejemplo de lo que trabajaron la clase pasada, como para que revisemos y ya dejemos claro ese pedacito. Bueno, chicos, creo que algunos de ustedes, voy a revisar acá las fechas. Tenemos para la próxima semana planeado el adelanto del estudio de caso y algunos de ustedes no tienen muy claro qué es lo que hay que enviar, es decir, cómo es que vamos a calificar ese adelanto y qué es lo que les voy a exigir. Entonces, voy a explicarles. Entonces, para ese adelanto que tiene, voy a compartir acá una pizarrita. Entonces, voy a colocar aquí. Entonces, para el adelanto para el 15 de octubre, ¿listo? Que es justo dentro de 8 días. Adelanto 15 de octubre. Entonces, recuerden que para el 15 de octubre dejamos nosotros la fecha de la entrega del taller del área de influencia, ¿cierto? El taller de SIC. Entonces, lo primero es la entrega del taller de SIC. Entonces, para esta entrega, recuerden que el objetivo final es la determinación del polígono a través de la superposición, de la superposición de las capas provenientes de cada uno de los tres componentes. Entonces, esa es una primera entrega, pero asociado a esa entrega. Entonces, esa es la calificación del taller de SIG. Y viene otra cosa que es el adelanto del proyecto. Lo voy a colocar en otro color para que no nos confundamos. Entonces, lo otro es el adelanto del proyecto. Para ese adelanto de proyecto, entonces es muy importante que ustedes corran la evaluación de los impactos. Entonces ustedes escogen si lo hacen con Leopold o la hacen con Connexa. Y me deben entregar por lo menos la matriz de evaluación. Y por lo menos una ficha para cada componente.
¿Listo, chicos? Eso es. Ese es el adelanto que tienen que entregarme. Entonces, fíjense, en rojo viene todo lo del taller de sí, que fue lo que trabajamos con Maye durante 3 clases. Y en morado, pues viene el adelanto que tienen que realizar em, del proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces preguntas, chicos. Profe, buenas tardes. Hola, Luz. Profe, una pregunta. En la entrega del taller de sí ya habíamos dicho que era en PowerPoint, bueno, era una presentación y su merced nos había dado las especificaciones. Y este adelanto del proyecto, qué pena, ¿es en una presentación o un documento? No, ese sí es un documento, porque ese documento luego viene a enlazarse con lo que les voy a explicar hoy, que es el plan de manejo y luego el plan de cierre. Entonces, eso va a generar como unas pequeñas entregas parciales de un documento final. Entonces, Gracias, el profe. taller de SIC, recuerden que son 3 diapositivas, una para para cada uno de los componentes. Y la final, si quieren, entonces la definición del polígono como tal, con la superposición de las capas. Entonces, si quieren, pueden ser 3 diapositivas, 4. O si quieren de pronto trabajar el biótico y el abiótico en una, y el socioeconómico y el polígono final en una. Pero máximo serían 4 diapositivas, no más. Y para el adelanto del proyecto, esto sí es un poquito más larguito, porque resulta que ya definiendo el área de influencia directa, entonces ya pueden ustedes hacer la evaluación de los impactos, ¿cierto? Entonces corren la metodología, hacen la matriz, califican y escogen, seleccionan al menos un impacto por componente para hacer las fichas. Espérame, Valentina me está preguntando aquí algo. Me dice, esas diapositivas que tienen que tener, pues lo que te digo, la información de las capas, de las capas por componentes y el polígono final de trabajo, o sea, la superposición. ¿Sí? Para todos es claro, chicos, esto que está aquí en el tablero. Profe, ¿es decir que ambas cosas son para el 15? Sí, ambas cosas son para el 15. Sí, porque resulta que las notas tenemos que pasarlas entre el 22 y el 27 y el 12 de octubre justo es fiesta. O sea, el próximo lunes no tenemos clases porque es festivo. Entonces les quedan unos días más para trabajar eh, y entregar todo el jueves. Profe, y para la entrega del adelanto del proyecto, ¿nos abres un espacio en el aula o te lo enviamos al correo o algo así? No, debe haber, espérame, ya reviso. Yo había dejado un espacio para el adelanto, sin embargo, déjame ya reviso y te muestro dónde está. Espérame aquí. Ya lo estoy creando. No estaba, pero ya lo estoy creando. Entonces es para el 15 de octubre. Entonces, máximo el 15 de octubre es jueves, máximo a las 5 de la tarde, o sea, máximo a las 17. 15 de octubre a las 17. ¿Están de acuerdo todos? ¿Les parece bien? Jueves 5 de la tarde. Sí, profe. Listo. Entonces ya estoy creando aquí la carpetica. Entonces, para que ya les muestro.
Voy a compartirles la pantalla. Y me dicen si están viendo el aula. Acá. Adelanto estudio de caso. Sí, profe, ya lo estamos viendo. Entonces, listo. Entonces, aquí está. Pues nadie ha enviado. Y entonces, aquí en la calificación está para el 15 de octubre. ¿Listo? Y para el taller de SIG, entonces, igual. Voy a abrirles acá un espacio. Y ese sí tiene sustentación. Entonces, para que lo tengan igual. También para la misma fecha, ¿no? 15 a las 5. 15 de octubre a las 17. 17:00. Igual, chicos, entonces les voy a mostrar para que también nos quede aquí. Listo. Acá. Entonces nos vamos a la carpeta de evaluaciones, bajamos, aquí está, taller de SIG y adelanto. Voy a dejarles primero el de SIG, que está primero en las fechas, y segundo el adelanto del estudio de caso. Y los dos están para el 15 de octubre. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿dudas de esto, chicos? No, profe, todo bien, todo claro. ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Entonces, si todo está claro, vamos a hablar hoy del estudio de impacto ambiental. Entonces, fíjense que nosotros hemos venido como en una secuencia donde todas esas acciones para mitigación van a ser contenidas en un documento que en últimas es lo que nosotros conocemos como el estudio de impacto ambiental. Y para eso entonces se hace plan de manejo ambiental. Entonces, fíjense que estaríamos en esta etapa, en la etapa final, donde tenemos pues la caracterización del proyecto que ya realizamos, está la caracterización del ambiente, está la identificación y evaluación de los impactos y está la formulación y las medidas de manejo. Esa formulación de las actividades es muy importante que todos tengamos claros qué se hace para reducir los efectos del proyecto y en últimas también para verificar el diseño que se planeó para el proyecto, para la obra, pues vaya a generar realmente las acciones ambientales que nosotros esperamos y de esa manera mitigar los impactos y también determinar que nada se nos está saliendo de control. ¿Listo? Entonces vamos a ver este video que está acá. Vamos a cortar esto aquí. A ver, un segundito.
Bueno, chicos, entonces el link los lleva a este video que les voy a compartir acá. Pero resulta que el video espérame un segundo. Acá está. Entonces, resulta, chicos, que este es un ejemplo, ¿sí? De la evaluación económica ambiental en un proyecto minero. Entonces, el link como tal es este. Entonces, ya se los voy a colocar. Por favor, no me saboteen. Entonces, chicos, vamos a ver un video que fue el que alcanzamos a ver con Jesús hace un ratito sobre cómo funciona la evaluación de los impactos ambientales y los planes de manejo ambiental en Chile. Entonces, resulta que Chile es uno de los países donde esta relación ambiental está muy, muy bien planeada. En el caso de Colombia, pues, ustedes saben perfectamente que tenemos unos decretos y unas leyes, pero sin embargo es bien importante que ustedes vean el modelo chileno. Entonces, ese es el video que les voy a compartir ahorita. Y ya miramos entonces cómo podría ser o cómo podríamos llegar a equiparar al cumplimiento de los organismos en Colombia. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir el video. Con la promulgación de la Ley Servicio de Evaluación Ambiental. Desde el año 2010, con la promulgación de la Ley 20.417, Chile cuenta con una institucionalidad ambiental conformada por el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Como Servicio de Evaluación Ambiental, estamos encargados de la gestión de dos de los instrumentos que la Ley número 19.300 sobre bases generales del medio ambiente señala. La administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CIA, y el fomento y facilitación de la participación ciudadana en la evaluación ambiental. A través del CIA, determinamos si un proyecto o actividad genera alteraciones en el medio ambiente y si se ajusta o no a las normas vigentes del país. Es por ello que, previo a la ejecución de cualquier proyecto, su titular debe analizar el artículo 10 de la Ley número 19.300 y el artículo 3 de reglamento del CIA, determinando si su proyecto se encuentra dentro de las tipologías de proyectos que son susceptibles de causar impactos ambientales. De esta manera, la acción del proyecto dependerá de los resultados de la evaluación de impacto ambiental, donde se analizará si las partes, obras y acciones del proyecto, sus residuos y emisiones, alteran los componentes del medio ambiente. Según corresponda, el titular podrá ingresar sus proyectos al CIA bajo dos modalidades: un estudio de impacto ambiental, EIA, o una declaración de impacto ambiental, DIA. Para ello, le corresponde analizar el artículo 11 de la Ley número 19.300, donde se establece que los proyectos que requieren la elaboración de un EIA son aquellos que generan o presentan algunos de los efectos, características o circunstancias: A. Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos. B. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. C. Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. D. Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se de emplazar. E. Alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Y F. Alteración de monumentos, sitio con valor antropológico,
arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. Si el proyecto no genera o presenta ninguno de estos efectos, corresponde el ingreso a través de una DIA. Ahora que el titular ha determinado la modalidad de ingreso al CIA, el CEA realiza la evaluación de impacto ambiental coordinadamente con diversos actores. Durante todo el proceso de evaluación de impacto ambiental, el CEA coordina con otros órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, o AECA, y con la ciudadanía. Al comienzo del proceso, el CEA revisa los antecedentes entregados por el titular del proyecto, realiza preguntas al titular para aclarar, rectificar o ampliar la información del proyecto. Según corresponda, el CEA se encarga de convocar e informar a la ciudadanía mediante actividades que permitan recabar sus observaciones e incorporarlas a la evaluación ambiental. Y por último, participa en la calificación del proyecto. En la etapa de admisibilidad, el CEA se encarga de revisar que el titular del proyecto haya proporcionado toda la información necesaria para su evaluación, que son los contenidos mínimos y comunes señalados en los artículos 12 al 17 del reglamento, además de aquellos mínimos exigidos específicamente a los EIA y las DIA en los artículos 18 y 19 respectivamente. Durante la etapa de evaluación, el CEA analiza junto a los OAECA que los proyectos se ajustan a las normas vigentes. En caso de ser así, el CEA emite un informe consolidado de evaluación, ICE, con la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto. Sin embargo, en lo que existan errores, omisiones o inexactitudes, elabora un informe consolidado de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, SARA, en cuyo caso el titular deberá presentar una adenda con las respuestas y antecedentes solicitados. Este proceso de preguntas y respuestas puede repetirse en 2 ocasiones en el caso de las DIA y excepcionalmente una tercera en caso de los EIA. Una vez analizadas las respuestas, el CEA emite el informe consolidado de evaluación ICE, donde recomienda al director ejecutivo o a la Comisión de Evaluación Regional la aprobación o rechazo del proyecto. El resultado de la evaluación de impacto ambiental es la emisión de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA. Cuando esta es favorable, las condiciones impuestas deberán ser cumplidas obligatoriamente por el titular, lo que se comprobará mediante las acciones de seguimiento y fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, si la RCA es desfavorable, el proyecto no se podrá ejecutar. El titular y la ciudadanía cuentan con instancias posteriores a la emisión de la RCA en que podrán interponer un recurso de reclamación para que la autoridad revise su decisión. En caso que el resultado no sea de su conformidad, estos podrán acudir a los tribunales ambientales y posteriormente a la Corte Suprema. Servicio de Evaluación Ambiental. Bueno, chicos, entonces cuéntenme cómo les parece el sistema. Ay, perdón, espérenme un segundo. Listo, entonces cuéntenme cómo les pareció el video y cómo podemos hacer la comparación con el sistema colombiano. Fíjense que Chile tiene un modelo ambiental bastante interesante, pero también hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro país y que vale la pena pues evidenciarlo y también valorarlo frente al el esfuerzo también que hace el gobierno. Entonces cuéntenme un poquito qué opinan. Bueno, entonces fíjense que el video nos menciona algo bien importante y que son, por ejemplo, las acciones correctivas que se deben realizar o las acciones que se deben en algún momento para sanear ciertos aspectos ambientales. Y ellos hablan que en algún momento esas acciones pueden
ser evaluadas por el tribunal. Entonces, fíjense que en Colombia, pues nosotros no contamos con esas instancias, pero sí sabemos perfectamente que la agencia establece como todas esas responsabilidades y en últimas es como toda la entidad en la cual el gobierno ha confiado todas estas responsabilidades, pues obviamente de la mano del ministerio. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito cómo se hace en esa formulación de las medidas de manejo y en últimas cómo podrían llegar a generarse también esas acciones correctivas. Bueno, entonces, lo primero es establecer que los estudios de impacto ambiental en ningún momento pueden ser calificados como satisfactorios, perdón, si nosotros no tenemos implícitos estas actividades que están aquí. Entonces, fíjense, todos los planes deben estar directamente relacionados con estas palabritas que tenemos acá. Por un lado, la eliminación, ¿cierto? La eliminación, la neutralización, la reducción o la compensación. Entonces vamos a irnos un poquito más al detalle con alguna de estas palabras y vamos a tratar de explicarlas con unos ejemplos. Compensación de aspectos ambientales significativos. Listo. Bueno, chicos, entonces, pregunta, para ustedes, ¿cuáles podrían ser esas acciones que eliminen los impactos que se ocasionan? ¿O cuáles neutralizan o cuáles reducen? A ver, cuéntenme un poquitico. ¿Cómo podría ser en el caso, por ejemplo, de las zonas en las que ustedes están trabajando? Entonces, quiero escucharlos. Profe, ¿escucha? Dime, Gerald. Pues digamos en nuestro caso sería pues la aspersión por glifosato. La eliminación sería entonces básicamente dejar de utilizarlo o utilizarlo pues bajo las medidas necesarias, o sea, la restricción de la cantidad de glifosato necesario. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer acá un sondeo porque realmente vamos a ver. Espera. Voy a tratar de mirar cómo está el conocimiento del glifosato acá en el salón. Vamos a ver. Entonces los leo, chicos. Bueno, vamos. Profe, creo que estuviera más Faltan regulado. el club de Lauras. Laura Caicedo, Laura Valentina Gómez, Laura Valentina Pacheco. Paula y Sofía. Faltan ellos.
Hola chicos, ya volví. No sé qué pasó con mi internet y me sacó. Pero bueno, estábamos en el sondeo, ¿cierto? Entonces estábamos viendo quiénes no Sí, habían profe. visto. Entonces, ya, listo. Ahora sí, entonces en mi ausencia estaron algunos y nos faltan solamente dos personitas. Nos falta Laura Valina y Paula Lisbeth. Bueno, chicos, Profe, yo ya respondí, pero no sé por qué no te aparece. ya me apareció. ¿Ya? Ah, vale. Ya, no, fíjate que ya, listo, ya. Ya están todos, perfecto. Bueno, entonces fíjense que la mayoría de ustedes, ¿cierto? Eh, ustedes dicen que definitivamente el uso del glifosato en el país no debería continuar, ¿cierto? Entonces cuéntenme un poquito cuáles, cómo vamos a dar un poquito las razones por las cuales de pronto eso no debería suceder. Vamos, voy a formular acá la pregunta. Un segundito.
Profe, perdona, en este caso, pues yo pensaría que la respuesta correcta es más de una, ¿no? O sea, más de Ujú. una opción. Sí, pero es que quiero ver cuál es la información inicial que tienen para sondearnos, porque claramente hay más de una opción. Sí. Ujú. Pero ¿cuál sería para ti la opción inicial que te permitiría decidir que la aspersión se debería suspender? Porque es que fíjate que más adelante vamos a hablar de la neutralización y de la reducción. Entonces, por ahora hablemos de eliminación. Bueno, creo que ya vamos a ver quién nos falta por contestar. Lina Fernanda. Lina. Bueno, creo que Lina no está conectada o no sé, de pronto tiene problemas con su conexión, aunque parece que la señal está bien, de pronto no sé. Bueno, listo. Entonces veamos un poquito las respuestas, chicos. Inicialmente, entonces, ustedes han definido que el glifosato genera problemas de salud, pero entonces aquí vendría un poco la precisión frente a qué tipos de problemas de salud puede llegar a generar y cuáles podrían ser las implicaciones también, en la salud eh, inmediata de los pobladores o también en las futuras generaciones, porque es que hay algo bien interesante con el glifosato y es que hay estudios que demuestran que definitivamente sí hay una alteración en la información genética que puede llegar a generar una disminución en la calidad de vida de las futuras generaciones, por un lado, pero también el desarrollo de enfermedades como cáncer en personas que puedan llegar a generar descendencia en estos años. Entonces es bien importante también entender que esos problemas de salud no son solamente en este tiempo actual, sino que también pueden estar asociados a las futuras generaciones. Entonces, fíjense que bien nos relaciona con otros de los aspectos que estaban dentro de las opciones para contestar. Dime, Luz. Creo que nosotros en destino y transporte de contaminantes con el profesor Pachón corríamos modelos y uno de esos era, uno de los contaminantes que corríamos era el glifosato. Entonces, al entender cómo funciona y al entender cómo es que afecta, nosotros corríamos ese contaminante en tres medios, en agua, suelo y en aire. Y nos dábamos cuenta que al correr el modelo, lo que generaba más contaminación por el glifosato era en el agua por la alta concentración que tiene el contaminante. Pero lo otro que también hacíamos era que corríamos un modelo donde, por ejemplo, poníamos como referencia que los pobladores se alimentaran durante 5 años de dos peces de cada piscina durante 5 años y mirábamos una concentración algo baja, era como de 0,003 en 5 años. Entonces uno se da cuenta que en realidad el glifosato al correr el modelo no es como lo pintan, sino como él viene efectuando a través de los años, porque en el momento, bueno, sí, se mira el contaminante y eso, pero aparte de eso, cuando queda en el aire y en el piso, lo que hace es que sí hay cambios genéticos. Entonces, ahí en su pregunta uno decía, bueno, pero ¿cómo la tomamos? Porque ya corriendo nuestros modelos saben en realidad cómo funciona. Entonces sí es como que tiene uno que saber algo del tema para no darlo así a la ligera de que solamente son problemas de salud, porque es que con el tiempo trae más problemas. Exacto. No Pero, solamente es en el instante de la fumigación, sino hay más, o sea, los efectos son más devastadores a través del tiempo y no en el instante como tal, porque en el instante usted soluciona el problema, pero lo que usted no está viendo se queda ahí y eso sí va cambiando, por ejemplo, en los peces. Lo otro que también logramos mediante correr el modelo era que en las especies que se sembraban de plantaciones como de yuca o plátano, se miraba que ese tipo contaminante lo iba cambiando genéticamente la planta
y por ende pues uno lo consumía. Entonces uno dice, la cosa no es tan fácil como tan, sino que hay que hacer más estudios para saber en realidad qué es lo que conlleva a futuro. Exactamente. Entonces, fíjate que por eso, tal vez ahorita me decía el profe, pero es que hay más de una respuesta. Claro que sí, hay más de una respuesta, pero lo mínimo que uno debería saber es que realmente todos los problemas de salud que están asociados no solamente al consumo, sino a la persistencia en el recurso. Entonces, así como tú lo manifestabas, hay una persistencia en el recurso suelo y también hay una persistencia en el recurso agua. Pero además, cuando se hace aspersión aérea, hay una persistencia también dentro del material particulado que se está transportando en el ambiente, o sea, en ese aire circulante también se generan unos aerosoles que pueden entrar pues, por un proceso de respiración. Entonces, todos esos factores que tú estás mencionando, el destino también del contaminante, pues definitivamente nos permiten a nosotros tomar la decisión que lo mejor es eliminar totalmente el uso de este tipo de sustancias. ¿Por qué? Primero, porque van a ser movilizadas por los tres recursos básicos, agua, suelo, aire. Lo segundo, porque van a tender a acumularse, que es lo que acabo de darles en el chat, por procesos de bioacumulación, procesos de biomagnificación. Y lo es que definitivamente sí genera unos problemas sociales bastante fuertes. ¿Por qué? Porque desafortunadamente se supone que la aspersión con glifosato solamente se da para cultivos ilícitos, pero resulta que con estas aspersiones aéreas, pues el glifosato cae en los suelos cultivados, no solamente en cultivos ilícitos, sino con cultivos agrícolas. Entonces, esos cultivos agrícolas van a estar contaminados y muy posiblemente no van a poder ser comercializados precisamente porque están en zonas de aspersión. Entonces, fíjense que todos estos motivos nos llevan a pensar que definitivamente debemos considerar una eliminación total de luz. Sin embargo, ustedes saben que en nuestro país todavía no hay una regulación que prohíba el uso del glifosato. ¿Sí? Entonces, pues hay muchos estudios que apoyan la idea de no generar más procesos de aspersión aérea, pero hasta el momento que tengamos leyes que obliguen específicamente que estas actividades se realicen, pues no las tenemos. Entonces, por eso también vemos acá en la diapositiva que se no solamente establecer acciones de eliminación, sino acciones de neutralización y de reducción. Entonces, la pregunta sería, bueno, en el caso del glifosato no tendría tantas actividades asociadas a la neutralización del efecto. Pero, por ejemplo, en otro caso, ustedes estén trabajando otro grupo, podrían llegar ustedes a crear acciones para neutralizar esos efectos. Entonces, a ver, los escucho, chicos. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Es que se escuchó entrecortado. Bueno, les pregunto, o sea, les estaba explicando porque el caso del glifosato está asociado pues a la eliminación total de su uso. Pero les pregunto, en el caso de cuáles de los proyectos que ustedes están trabajando, cuáles de los que están ustedes investigando, podrían tener acciones de neutralización de los impactos. Profe, nosotros estamos trabajando en el antiautor de manglar y mira que como tal en el estudio que eso, o sea, más que neutralización lo que hicieron fue, pues es que nuestro impacto es uno solo, o sea, no es prolongado, sino es solamente la instalación de los pilotes mientras hay la construcción y ya. O sea, no es un efecto repetitivo no. Lo que hicieron ellos fue que sacaron cierta plantación, cierta cantidad de mangle y lo llevaron a unos viveros para después resembrarlos cerca. Claro, pero por ejemplo, Claro, pero por ejemplo, en ese caso, en ese caso, Luz, estaríamos hablando más de acciones de reducción que de neutralización, ¿cierto? O sea, cómo reducir el impacto. Entonces, la pregunta es más en las acciones para neutralizar el impacto.
Porque, por ejemplo, lo que hizo esta empresa que generó la construcción fue lo que, o sea, que iban generando el puente, iban generando la construcción con alta tecnología, cosa de que no utilizaban sobre el agua, sino el puente se iba desplazando encima y el piloto cuando se incrustaba en el mangle ya era como una pieza prefabricada, para hacerme entender. Entonces no había afectación abajo, sino solamente como cuando uno pisa, bueno, como la compactación del pilote y encima la postura del puente. Entonces yo creería que más que neutralización sí sería reducción, ¿no, profe? Claro, yo también opino que es más una reducción, sí. Yo también me iría por la reducción. Bueno, ahora podemos pensar de pronto en acciones de compensación. Recuerden que cuando hablamos de acciones de compensación, hablamos de los COPS, ¿verdad? Sí, sí recuerdan de los valor objeto de conservación. Chicos. Bueno, ¿y cuál sería un ejemplo de acciones con compensación? No sé si estoy bien, pero por ejemplo para nuestro caso, el que ellos extraigan parte del mangle y lo lleven a un vivero y los vuelvan a resembrar, o sea, a maximizar, vuelvan a esperar a que haya especies y vuelvan a sembrar, eso no sería una acción de compensación, o No, porque aumenta, ¿no? no, no, acuérdate que las fases o las actividades de compensación tienen que ver con los servicios ecosistémicos. Ojo con eso. Aquí Jesús me dice, en minería una compensación es realizar barreras vivas para mitigar el impacto visual. Sí, podría ser. ¿Y qué servicio ecosistémico estarías operando allí, Jesús? Pero sí podría ser. A ver, ¿cómo que se les ocurre? ¿Qué servicio ecosistémico estaría asociado, por ejemplo, a lo que nos está planteando Jesús de realizar una barrera viva? Absorción de CO2. Aquí me dice paisajístico, muy bien, reducción de emisiones, muy bien también, pero podría ser también temas de restauración biológica, ¿cierto? Porque fíjense que de alguna manera estamos como mitigando el efecto visual de la actividad extractiva. Bueno,
Entonces fíjense chicos que este tipo de actividades nosotros las podemos establecer durante cualquiera de las fases del proyecto, es decir, en la fase de construcción, en la fase de operación o en la fase de cierre o ya cuando la obra pues, ya se abandona. ¿Los humedales de compensación también entran allí, profe? Sí, sí, los humedales de compensación también podría ser. Por ejemplo, un humedal podría generar como servicio ecosistémico el aumento de la capacidad hídrica. ¿Sí? Entonces, ese también puede ser un ejemplo para actividades de compensación. Muy bien. Bueno, entonces creo que hasta aquí bien, ¿cierto? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente del plan de manejo. Entonces, si ustedes se dieron cuenta en el video, en Chile hablan de una normatividad, ¿cierto? Y entonces yo les estaba contando un poco que cuáles serían como su apreciación, cuáles serían como sus comparaciones con respecto a Colombia. Entonces, resulta que en Colombia nosotros tenemos el decreto 2041 del 2014. En ese decreto pues están detalladas las medidas y las actividades que deben estar, que deben ser tenidas en cuenta. Entonces, ¿para qué? Para, eh, para prevenir, mitigar, corregir, compensar, o sea, todos los ejemplos de lo que estábamos hablando anteriormente, todos están contenidos en este decreto. Y resulta que en este decreto se incluyen los planes de seguimiento. Entonces, estos planes de manejo y de seguimiento, de monitoreo, los planes de contingencia o los planes incluso en la fase de abandono de las obras están contempladas en este decreto. Entonces, es bien interesante pues, que ustedes le peguen una chequeadita para que lo revisen y si tienen dudas me cuenten. Bueno, otra cosa muy importante es que en este decreto hay una formulación para el plan de manejo. Entonces resulta que nos dan como unas pautas, unos aspectos importantes a tener en cuenta en esa formulación. Lo primero es que definitivamente se deben cubrir todas las fases del proyecto. ¿Cuáles? Pues las que el proyecto considere que debe tener. Entonces, les pregunto, en el caso de sus proyectos, ¿cuáles fases podrían estar allí? A ver, los escucho. Qué pena, si me está preguntando por las fases de cada proyecto. Las fases que, sí, por ejemplo, ¿qué fases tiene tu proyecto? Por ejemplo, para nuestro proyecto, esto sería la preparación del área, la construcción de los pilotes, la construcción de las columnas para meter esos mismos pilotes, la construcción de la vía en el viaducto, en el trayecto que nosotros delimitamos y la reposición de material. Claro, o sea, ¿todas es una fase de diseño o es una fase de desarrollo? Entonces me voy a devolver un momento. Fíjense. Entonces, Esa no sería la fase, esa no sería en la etapa de construcción. miren, aquí está. Tenemos la fase de seguimiento, de monitoreo, de contingencia, la fase preliminar, la fase operativa. Entonces, ¿en cuál estarías? ¿En la fase preoperativa o estarías en la fase operativa? O sea, en la fase de desarrollo de la obra. Fase preoperativa porque nosotros primero, o sea, ya si fuera la fase operativa sería cuando ya el puente esté en funcionamiento, cuando pasan los carros. Pero como nosotros hasta ahora estamos sería preoperativa para mí. Exactamente, listo. Entonces, fíjate, en el caso del plan de manejo,
debe estar en todas las fases. O sea, no solamente la fase que tú estás trabajando, sino cuando el puente esté pues, esté puesto en marcha y cuántos años es la vida útil de ese puente. Entonces tendrías que considerar todas las fases para poder hacer el plan de manejo pues, integrado. ¿Sí? Profe, gracias. Bueno, claro para todos. Por ejemplo, en las fases perdón, en los proyectos de explotación minera, pues fíjense que incluso esas fases son tan rápidas que pueden durar una semana específicamente todas. Entonces, la operativa y la de cierre. Es decir, llegan, colocan ya la drag, extraen y 2 días o 3 días después ya eso no existe, nadie lo vio, nadie nada. ¿Por qué? Porque precisamente es minería ilegal. Entonces esas fases se dan de una manera muy, muy rápida y obviamente mitigar esos impactos pues, es tremendamente difícil porque la capacidad de desplazamiento de estas personas es gigante. Entonces pensar en un plan de manejo para este tipo de minería ilegal pues es imposible. Bueno, muy bien. Ahora, la segunda parte es procurar el enfoque preventivo. Cuando nosotros hablamos de un enfoque preventivo, hablamos entonces de todas las acciones para evitar el deterioro y para reducir los costos de manejo. Entonces, por ejemplo, en el caso de, a ver, voy a mirar aquí en mi cuaderno qué otro proyecto tenemos. Vamos a mirar. Aquí tenemos... bueno, por ejemplo, minería en el páramo de Santurbán, pues ellos están ya salvados porque pues, ya hay una reglamentación de la agencia donde definitivamente se prohíbe cualquier tipo de actividad allá, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, los que van a trabajar en ganadería extensiva en la región amazónica. A ver, ¿cuál podría ser unas actividades que estén enfocadas hacia la prevención del deterioro ambiental asociado a ese aumento de la ganadería extensiva? A ver, cuéntenme, niñas. Pues no sé si sea, por ejemplo, delimitar las zonas o sea, donde esté o sea, como la zona donde se realice la actividad, como que no se pase de ahí, porque pues igual ya se provocó el Cuando, impacto. Sí. claro, cuando tú dices no se pase de ahí, te refieres, ese ahí es ¿cuál? ¿O qué? O sea, digamos, por ejemplo, pues ya se deforestó, ya se pues incluyó los pastizales, entonces pues como que ya que esa zona no se siga ampliando, sino que pues ya se mantenga como dentro de ese espacio, pues ya que se tiene, no sé. Claro, pero yo te llevo a pensar, por ejemplo, en las actividades de pisoteo sobre la cobertura vegetal. Sí, es que ¿Sí? no sé ahí cómo que sería, profe. Ujú. ¿Cómo que se Porque te ocurre? en un proyecto donde pues hay fases, como que es más fácil como evidenciar cómo hacerlo, pero en un proyecto, pues en una actividad que tiene también un impacto social, pues no sé. Pero, por ejemplo, para disminuir, pues evitarlo no, porque pues todos sabemos que la actividad natural del pisoteo pues va a terminar con la cobertura vegetal o va a tener un impacto muy, muy fuerte. Pero lo que tú decías, por ejemplo, establecer parcelas de circulación, pues podría llegar a generar un manejo más adecuado que pueda llegar a mitigar los impactos. O, por ejemplo, que haya circulación en determinadas zonas dependiendo del peso del ganado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso podría ser una acción que de alguna manera te pueda reducir el deterioro que se esté ocasionando. ¿Está bien? Sí, profe, tienes razón. Bueno, Digamos, por listo. ejemplo, en cuanto a deforestación, Ujú.
Por ejemplo, ¿qué se te ocurre con respecto a deforestación? Como darle como un tiempo de recuperación a las zonas donde o sea, como donde sí, como que están deforestadas, como para Pero que eso sería más, pero bueno, yo te entiendo más que es como un modelo de restauración ecológica, ¿no? Pero la pregunta es, ¿deforestar para qué? pues no sé, porque como se requiere tanto espacio para que el ganado o sea, como que se alimente. Claro, es que fíjate que esa es una de las causas más fuertes de los incendios en el Amazonas brasilero, ¿no? Y es no solamente la ampliación de las fronteras de ganadería extensiva, sino que también se han ampliado las zonas donde se cultiva el alimento para el ganado. Entonces, fíjate que no, en algunas ocasiones nosotros podríamos pensar que solamente la presencia de los animales y resulta que no. Podría ser también que haya una deforestación para aumentar el área para siembra de alimento para esos mismos animales. Sí, profe. Bueno, listo, Luz, dime. Profe, yo tengo una pregunta y tal vez en el tema yo soy ignorante, pero yo soy del llano, llano. Imagínate que mi Sí, primo tiene, pues cada vez que uno va a la finca de él, eso es cerco pues, o sea, eso es llano. Y sí, es cuando llano uno va de abierto. sí, cuando uno va de paseo allá siempre le dicen a uno, bueno, prima, mañana vamos a ganadear. Entonces uno dice, ah, bueno, vamos a ir a montar de a caballo. Entonces yo le digo siempre, ¿y qué tan lejos es? Me dice, no, aquí en la matica. Y uno mira una matica como a unas 6, 7 cuadras. Pero la ganadería que ellos utilizan, y él tiene tantas cabezas de ganado que nosotros demoramos 2, 3 días pasando 2.000, 3.000 vacas de un potrero a otro potrero. Pero allá Sí, no lo dividen, o sea, es tanta la tierra que hay que allá no lo dividen con cercas ni nada de eso, sino simplemente es pasar de un río, o sea, pasarlo de una parte del río a la otra parte del río y lidiar con todos los animales. Y pues uno sí mira que hay mucho pisoteo y todo, pero allá ni deforestan, ni esto, sino que la misma llanura es tan grande que usted dice, pues yo no sé si hay afectación ahí como tal con lo de eso. O sea, yo creo que la ganadería extensiva hace más daño, por ejemplo, cuando lo hacen, por ejemplo, en el Amazonas. O yo no sé si de exacto. pronto el CO2 que producen las vaquitas, pero pues igual es un animal vivo, también, que era lo otro que hay en controversia, ¿no? Los gases que la ganadería produce. Entonces, Sí. ahí como dice mi compañera, es como complejo uno, cuando no tiene la experiencia acerca de esa actividad, mirar qué tanto daño le hace, porque sí hay bastante pisoteo. O sea, si ustedes hicieran irse de vacaciones como lo hago yo, ayudar en esa labor, termina no tan cansado y termina no esto que, por ejemplo, usted mira la sabana bien, pero después cuando ya te devuelves de eso, usted mira la cantidad de pisoteo que hay, que el caballo se hunde. Y así es que uno en verano el caballo se hunde y uno tiene que cogerse muy fuerte para que no lo bote. Entonces ahí, profe, ¿cómo qué impacto? Aparte del pisoteo. Bueno, pero fíjate que igual, o sea, igual a como lo hemos considerado ahorita, hay impacto en los tres recursos. Hay impacto en el recurso agua, hay impacto en el recurso suelo y hay impacto en el recurso aire. Entonces, si tú hablas del suelo, entonces nos has mencionado un poco lo del pisoteo, que es pues, obviamente un impacto fuerte. En el agua, ¿por qué? Pues en últimas, esa materia orgánica o todo ese suelo que queda desprendido como consecuencia del pisoteo, pues ¿a dónde va? A las fuentes hídricas, ¿cierto? Que en últimas, en esas zonas también a veces se sufre muchísimo por el suministro de agua, porque son llanuras muy, muy secas, en algunos casos en los límites con Venezuela llegan a ser áridas, entonces también el tema de disponibilidad de agua se restringe muchísimo. Y en cuanto al recurso aire, lo que tú estás diciendo es las emisiones de metano.
precisamente pues porque como resultado de la alimentación de estos animales, pues hay producción de metano. Dale, profe, gracias. Entonces, fíjense que tenemos como la misma actividad en dos regiones distintas. Y fíjense que no es lo mismo tener ganadería extensiva en una llanura que de alguna manera tiene una capacidad de resiliencia frente a la actividad que ha sido pues, desarrollada durante muchísimo tiempo, a comparar la ganadería extensiva con la región amazónica, donde realmente pues, la diversidad la región de alguna manera prima sobre la actividad de ganadería extensiva. Entonces uno preguntaría, pues, ¿por qué no generar más bien ganadería extensiva en zonas donde las condiciones sean más propicias y no sacrificar un bosque primario, por ejemplo, para hacer ganadería extensiva o para, como les decía, hacer cultivo de pastos para la alimentación de estos mismos animales, ¿no? Entonces, fíjense que eso es un poco como la mirada que uno podría darle en ese enfoque preventivo del que estamos hablando. Acá donde estamos. Ahora, otra cosa importante en esta formulación de los planes es mantener esa asociación del impacto con la medida. Entonces, recuerden que por eso es tan importante ese taller que nosotros hicimos de la diferencia entre el aspecto, el impacto y el criterio, ¿recuerdan? Entonces, aquí, ¿cómo se va a responder a ese manejo de los impactos ocasionados exclusivamente por el proyecto? Obviamente, pues va a haber aspectos asociados de una manera indirecta, pero recuerden que el proyecto única y exclusivamente va a entrar a responder hacia los impactos directos que ocasiona. Sí, porque ahora no es que como lo que está haciendo el grupo de luz, no es porque ahora vamos a construir un puente, entonces vamos a solucionar toda la problemática que existe en el lugar. No, la idea es cuáles son las actividades asociadas directamente a la actividad, en este caso a la construcción del puente. Bueno, hasta aquí chicos, ¿cómo vamos? Profe, una pregunta. Las Sí. fases o sea, ¿qué fases tendría el proyecto de la ganadería? No es que no sé. No, pues yo no te sabría contestar exactamente porque depende de la región donde tú la estés trabajando. Y tienes que tener información específicamente, pues bueno, listo, hacen ganadería extensiva, pero ¿para qué? ¿O dónde? ¿En qué parte? No, sí, pero por ejemplo, o sea, digamos, tendría que tener el mismo enfoque que un proyecto como tal minero o ya Las fases son comunes. depende. No, las fases igual. O sea, tienes una fase preoperativa, una fase operativa, igual, una fase de desarrollo, una fase de cierre, lo mismo. Ah, bueno, profe, gracias. Lo que pasa es que, por ejemplo, los ganaderos, pues nos contará cuántos años lleva el primo allá, pero me imagino que lleva muchos años. La pregunta es, bueno, ¿y cuándo piensa cerrar? Muy posiblemente Luz dirá, no, pues ¿para qué la va a cerrar si es que él vive de eso? No la Profe, es piensa que cerrar. te escucho cortado, Llegará. pero ¿cuál era la pregunta? Sí, bueno, esa actividad primo en algún momento pueda llegar a cerrarse. Ah, no, profe, él la varía. Ellos alternan. Por ejemplo, no sé si a mi compañero le sirva, pero por ejemplo, Por ellos eso, lo que hacen, las fases que yo puedo ver y que en mi experiencia muy cercana he visto, es que por ejemplo ellos compran cierta cantidad de vacas y después las ponen las cruzan con toros muy grandes. Y después de eso, que las vacas ya están preñadas, las separan. Una vez nacen los becerros, los separan y entran, por ejemplo, a veces entran nueva ganadería, nuevos novillos, se les dice allá, pero van para engorde. Entonces no sé si esas fases como tal le sirvan a mi compañera porque dependiendo del tipo de ganadería que utilice,
los van corriendo de cuadra. Por ejemplo, mi primo no se especializa en producción lechera, sino es simplemente, él envía carne para acá, o sea, él envía mautes grandes. Entonces lo que hace es que casi siempre compra en novillos, los echan en engorde y después de 6, 7 meses de un buen pastoreo los venden. Entonces se saltan muchas etapas y es más productivo para ellos que tener todo el proceso desde cuando preñan a la vaca, tienen el ternero y otra vez el engorde, entonces ellos economizan esa etapa y dan más uso a la tierra y al pasto disponible. Sí, Luz, mi pregunta es, ¿en algún momento será que tu primo decide abandonar esa actividad? Entonces yo lo que le decía a tu compañera era que no, que él pueda que siga trabajando en esa actividad toda su vida. Sí, Entonces no la creo fase de cierre de la actividad, claro, la fase de cierre de la actividad pues se va a prolongar en el tiempo hasta que de pronto alguien decida no trabajar más eso. Entonces, pero, pues profe, en ese caso, en el los llano eso se tiempos hereda. serían, claro, En, por eso te digo, en, esos tiempos lo son típico ya no muchísimo, trabaja muchísimo eso, más pero largos. ajá, muy, muy largos, o sea, eso es de generación en generación. Claro. Ujú. Pero pues obviamente tendrá un fin en algún momento. O porque, bueno, cada familia funciona pues de una manera distinta, pero o cada proyecto productivo de ganadería también funciona diferente. Algunos pueden durar 60 años, otros 70, otros solamente una generación, otros, como lo dices, pues se van heredando en las diferentes generaciones de las familias. Entonces, es en ese sentido, yo sí considero que hay una diferencia muy, muy grande con las obras civiles, porque las obras civiles, pues, también tener un periodo de vida útil. Bueno, ahora viene una parte bien interesante, chicos, y es potenciar los impactos positivos. Entonces, fíjense que esto es bien bonito. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando nosotros generamos un plan de manejo para una obra civil, por ejemplo, la idea, nosotros siempre hemos hablado de la importancia de trabajar con la comunidad, de trabajar con los líderes de allá, de determinado lugar, pero además no perder un poco la posibilidad del mejoramiento de su calidad de vida. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hacemos nosotros para que realmente eso trascienda en el tiempo? Que si nosotros con esa obra o con esa intervención mejoramos la calidad de vida de esas personas, entonces, ¿cómo hacemos realmente para que ese impacto pueda llegar a mantenerse en el tiempo? ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el caso del relleno. ¿Se acuerdan que yo les decía que la mayoría de las personas que trabajaban o que iban a trabajar en ese relleno ficticio que utilizamos para el ejemplo, iban a tener una afectación directa del relleno? Entonces, cosas como esas pues, van a beneficiar y tener un mejoramiento en la calidad de vida de esas personas, porque tener un trabajo estable pues, les implica poder contar con garantías laborales y eso pues es bien interesante a nivel social. Bueno, la siguiente etapa es el estado del proyecto. Entonces, creo que ahí ya hemos explicado bastante y como les digo, pues tener en cuenta la fase en la que se encuentra. Y por último, entonces viene la implementación y el control del plan de manejo. Entonces, es muy importante entender que este plan, pues obviamente hay que colocarlo en marcha. Y en la puesta en marcha de estos proyectos, pues van a generar, como lo mencionaba el video, acciones correctivas o acciones de alguna manera preventivas. Y esas en últimas acciones, pues lo que van a hacer es que a partir del monitoreo de esas actividades, pues se va a ir a hacer un seguimiento a ese proyecto. Entonces es bien importante también entender esta implementación pues, también sería como la última fase de esto.
Bueno, entonces hasta acá preguntas, chicos, con respecto a las etapas de la formulación. Dime, Camila. Entonces, ¿cuál es tu? Sí, la formulación la puedes hacer en fichas también, sí. Ujú. De todos modos, es importante que ustedes establezcan siempre los criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación, recuerden que los hacemos a partir de unos indicadores. Bueno, entonces fíjense que aquí vamos a tener nosotros como un diagrama específico de las actividades del plan de manejo de impacto. Es decir, vamos aquí donde estamos en el ovalito. Y resulta que este resultado viene pues, de la descripción directa del proyecto, puede llevar acciones. La descripción del ambiente puede llevar también acciones directas para ese plan. La identificación y evaluación de impactos, que es lo que hacemos con nuestras fichas. Recuerden que eso lo hacemos con los ANSBI y los FARRI. Entonces, todos estos insumos en últimas van a terminar en esa gran actividad que es la formulación del plan de manejo. Entonces, hasta aquí, bien. Ahora, por último, pues entonces tendríamos las actividades del plan de monitoreo y seguimiento, como les digo, y por otro tendríamos el plan de contingencia. Entonces, ese plan de contingencia tiene una relación directa con las actividades que de alguna manera pueden llegar a generarse eh, o que pueden llegar a salirse de control y que en algún momento debemos volver nuevamente a colocarlas dentro del ciclo productivo del proyecto o durante alguna de las etapas pues, productivas. Bueno, entonces hasta acá chicos, bien. ¿Hay de pronto inquietudes de este diagrama? Bueno, entonces, fíjense que hay tres cosas importantes. Entonces, tenemos por un lado el plan de manejo de los impactos. Por el otro tenemos el plan de monitoreo y seguimiento. Y por el otro tenemos el plan de contingencia. ¿Listo? O el plan de control y contingencia. Entonces, fíjense que cada uno de estos pues, va a tener una definición que va a tener una relación específica frente a cada una de las actividades. Entonces, en el plan de manejo de los impactos, pues vamos a tener en cuenta las medidas que buscan prevenir o minimizar las consecuencias desfavorables. ¿Listo? Entonces, ese es como el objetivo más importante de ese plan. Ahora, en ese plan también se deben potenciar las acciones que pueden generar beneficios. Entonces, lo que estábamos hablando ahorita de potenciar los beneficios sociales. Ese con respecto al plan de los de manejo de los impactos. Ahora, en el plan de monitoreo y seguimiento, entonces es importante entender también que hay una recolección de los datos y esos datos nosotros los vamos a generar en una base que nos permita realizar un seguimiento de ese proyecto. Y ese seguimiento en últimas pues, obedece a unas actividades de monitoreo y control que en últimas se traducen en un sistema de vigilancia. Y en ese sistema lo que se va a verificar son las condiciones ambientales del proyecto y la efectividad de las medidas que se generaron en el plan de impacto ambiental. Y por último, entonces tenemos al plan de contingencia, que son pues, todas aquellas acciones que se implementan en el manejo directo hacia los riesgos ambientales. Bueno, entonces, dudas con respecto a estos tres planes, a las diferencias en cada uno de ellos, a las actividades que están inmersas en la propuesta de cada uno de ellos, o está bien. Todos llevan indicadores, todos. Porque en últimas, fíjate que tú debes generar unos indicadores de cumplimiento. Entonces, supongamos que tú no le colocas indicadores a los planes de monitoreo. Entonces, luego, ¿cómo haces la validación de ese monitoreo? No lo podrías hacer. O si dejas de generarle los criterios al plan de contingencia. Entonces, fíjense que el tema de los indicadores de seguimiento es bastante importante.
Ahora, chicos, no se trata de llenarnos de indicadores, indicadores, indicadores que después cuando vayamos a hacer la evaluación no sepamos ni qué es lo que estamos evaluando. No, la idea es que nosotros podemos plantear unos indicadores que nos respondan a diferentes aspectos. Y de esa manera, perdón un segundito, chico, perdón un momento. Bueno, chicos, entonces resulta que esos indicadores, como les estaba comentando, nosotros los podemos plantear, pero esos indicadores le pueden dar respuesta a planes distintos. El mismo indicador puede ser una solución bastante eficiente para no estar llenando nosotros todo el tiempo de recolección de información. En últimas, pues nos vamos a llenar de indicadores y cuando vayamos a hacer el análisis, pues va a ser una tarea bastante robusta. Entonces podemos hacer o podemos medir indicadores que alimenten pues uno, dos o los tres planes al mismo tiempo. Bueno, entonces, ¿bien hasta acá? Ah, bueno, aquí sus de seguimiento ya indicadores. Esos indicadores se ponen dentro de la formulación, sí. O solo se hizo un ejemplo, especies existentes antes del proyecto con respecto a las especies conservadas. Fíjate, Jesús, indicador colocas de especies existentes con respecto a las especies conservadas, fíjate, tener una relación directa también con el plan de contingencia. ¿Por qué? Porque cuando el indicador tenga un valor por debajo de lo que tú esperas, vas a tener que generar unas acciones que puedan llegar a disminuir o a generar un manejo de ese riesgo. Entonces, tú lo puedes colocar para la formulación del proyecto, pero fíjate que también va a alimentar el plan de contingencia. Ahora, si lo ves, si lo analizas bien, también te va a permitir para el plan de monitoreo. ¿Por qué? Porque si tú estás midiendo, por ejemplo, ese indicador cada 6 meses o cada año, tú te vas a ir dando cuenta cómo ecológicamente va cambiando. Y entonces tú puedes decir, ah, bueno, en algún momento el número de especies conservadas es mayor. Entonces tú vas a decir, ah, listo, muy bien. Eso significa que mis acciones de mitigación están funcionando bien y que el plan de manejo es adecuado. Es decir, esa vigilancia de la que estamos hablando en este plan de monitoreo, en este segundo que está acá, lo estamos haciendo muy bien. Y me preguntas, ¿o es necesario poner la fórmula cómo se va a medir el indicador? Los indicadores se miden generalmente por fórmulas y normalmente se calculan por porcentajes de eficiencia o por el valor. Puede ser un valor en porcentaje o un valor neto también. Bueno, hay muchas metodologías para hacer indicadores, entonces pues puedes utilizar cualquiera. A mí me gusta la de los porcentajes, ¿por qué? Porque resulta que esos porcentajes después yo los puedo convertir en unos rangos. Entonces ¿se acuerdan como lo que hicimos en la semaforización de las matrices de evaluación? Pues podemos también hacerlo así y funciona bien y es sencillo. O sea, realmente la idea de estos planes de manejo es que sean, que se puedan manejar fácilmente. O sea, que ustedes no se enreden tampoco con eso. Bueno, chicos, ¿bien hasta aquí? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea en últimas o el objetivo final de ese plan de manejo? Pues que en últimas se disminuyan los impactos negativos. Eso es lo que uno esperaría, disminuir los impactos negativos del proyecto. Y obviamente ese es como el fin. Pero también nosotros debemos perseguir algo que tenemos acá y es que ese proyecto
genere unas condiciones lo más similares a la condición inicial, es decir, que el grado de perturbación sea pequeño. Entonces, ojo con eso porque no siempre se logra, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que está trabajando Luz, pues un puente. Pues, un puente pues va a generar una perturbación grande. Entonces, pues pensar que quede como al inicio, pues es muy complicado, pero sí podemos disminuir esos efectos negativos. Entonces, fíjate lo que nos estaba contando frente a la neutralización o sobre la reacción de esos efectos. Bueno, bien chicos, hasta acá. Listo. Por hoy vamos a dejar hasta acá. Vamos a dejar solamente hasta acá. ¿Por qué? Porque yo quiero que procesen esta información de los 3 tipos de planes. Y yo no quiero ir rápido, yo quiero es que ustedes me vayan entendiendo para que ustedes sepan la diferencia y vean cada una de las etapas de estos planes y que ustedes se logren imaginar o se hagan un panorama claro de cómo sería ese plan de manejo integral, o sea, ya el plan de manejo ambiental grande, grande, grande que tengo. ¿Listo? Ahora, la idea pues sería que en algún momento ustedes pudiesen llegar a formular un plan de manejo, pero pues obviamente yo no les voy a pedir el plan de manejo ambiental completo, por ejemplo, para la actividad de la ganadería. Tendríamos primero que convencer al primo de Luz que deje de llevar allá ganado para poder hacer el plan. Entonces, pues no. Entonces, fíjense que la idea es que ustedes aprendan cómo se formula y que en la medida de las posibilidades ustedes logren plantear alguno de ellos. ¿Está bien? Bueno, entonces, no sé si tengan preguntas finales. Karen, ¿cómo seguiste?